¿Sabías que aquello que asumes como verdadero en tu mente se convierte en tu realidad externa? ¿Y si te dijera que no necesitas esperar a que algo ocurra para creerlo, sino que debes creerlo primero para que ocurra? ¿Qué pasaría en tu vida si descubrieras que la clave de tu éxito, tu salud y tu felicidad depende de un simple cambio en tu forma de pensar? Lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo tu manera de ver la vida. Este video no es teoría, es práctica. Aprenderás cómo usar tu imaginación para moldear tu futuro. Descubrirás cómo resolver problemas que parecen imposibles aplicando una enseñanza olvidada. Si alguna vez sentiste que tus deseos eran inalcanzables, aquí tendrás la herramienta para convertirlos en certeza. Quédate hasta el final, porque lo que hoy aprendas puede ser la semilla de un cambio definitivo. Prepárate para un viaje hacia tu poder interior. Bienvenido al mundo del poder de la Asunción. ¿Qué significa la Asunción? Para Neville Goddard, la asunción es un acto de fe mental. Significa asumir que algo ya es real, aunque todavía no lo veas con tus ojos físicos. Aquí está la diferencia. La mayoría espera una señal externa para creer. Neville te dice, cree primero y luego aparecerá la señal. No es soñar despierto. No es fantasear sin fuerza. Es habitar mental y emocionalmente en el estado deseado. Ejemplo real. Imagina que estás enfermo. En lugar de repetir, estoy enfermo, necesito curarme, asumes en tu mente, ya estoy sano, mi cuerpo responde a la salud. Entonces, comienzas a pensar, hablar y actuar como alguien que ya recuperó su bienestar. Esa convicción interna abre las puertas para que tu cuerpo y tu entorno respondan en consecuencia. ¿Qué pasaría si cambiaras, desde hoy, cada pensamiento de carencia por uno de plenitud? ¿Te imaginas cómo eso transformaría tus decisiones, tu ánimo y tu destino? La mente como creadora de la realidad. Neville fue claro. Tu mente crea tu experiencia externa. Lo que sostienes en tu imaginación, tarde o temprano, se convierte en lo que vives. ¿Por qué ocurre esto? Porque tu mundo externo no es más que el reflejo de tu mundo interno. Si asumes que eres exitoso, empiezas a actuar, hablar y decidir como alguien exitoso. Esa vibración interior atrae circunstancias, personas y oportunidades que confirman tu primera suposición. En cambio, si asumes fracaso, terminas encontrando pruebas que parecen demostrarlo. Ejemplo de aplicación práctica. Deseas un nuevo empleo. Si lo ves como lejano, difícil o improbable, tu energía será de escasez. Pero si lo asumes como real, en tu mente ya trabajas en esa empresa, ya recibiste el correo de aceptación, ya estás sentado en tu nuevo puesto. Esa sensación de certeza despierta tu confianza, te hace buscar mejores oportunidades y como por sincronía, la vida coloca los medios para que ocurra. Quédate, porque más adelante te enseñaré una técnica paso a paso de Neville para grabar en tu subconsciente la imagen de tu éxito, incluso mientras duermes. Diferencia entre deseo y asunción. Aquí aparece la clave que muchos ignoran. El deseo se queda en un me gustaría. La asunción dice, ya es mío. Todos deseamos muchas cosas, pero solo algunas se cumplen. ¿Por qué? Porque seguimos vibrando en la carencia del deseo en vez de la certeza de la posesión. Ejemplo sencillo. Pensamiento de deseo. Ojalá encuentre pareja. Pensamiento de asunción. Soy una persona amada y estoy disfrutando de una relación maravillosa. Ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma tu actitud. Dejas de vibrar en la escasez de lo que falta y empiezas a actuar como alguien que ya lo tiene. Imagina que pudieras aplicar esta diferencia en cada área de tu vida. Dinero, salud, relaciones. ¿No sería increíble tener una herramienta que convierta lo imposible en inevitable? El poder de los estados mentales. Neville decía una frase que puede cambiar tu vida. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esto significa que no basta con desear algo. Tu realidad externa refleja el estado mental en el que habitas la mayor parte del tiempo. Si asumes constantemente que eres rechazado, encontrarás situaciones que lo confirmen.
Si asumes que eres amado y digno de respeto, el mundo responderá de la misma manera. Ejemplo ilustrativo. Piensa en alguien que cree firmemente que todos los negocios fracasan. Aunque trabaje duro, su actitud inconsciente, sus decisiones y hasta las oportunidades que atraiga lo llevarán a confirmar esa creencia. En cambio, alguien que asume, siempre encuentro oportunidades prósperas, tendrá una mentalidad abierta y positiva, capaz de ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Quédate, porque dentro de unos minutos te compartiré un ejercicio simple que puede resetear tu estado mental en menos de 5 minutos. ¿Cómo aplicar el poder de la asunción? Neville proponía técnicas muy sencillas, pero que requieren constancia. Cierra los ojos y visualiza la escena final como si tu deseo ya estuviera cumplido. No te quedes solo con imágenes. Agrega sonidos, sensaciones, olores. Hazlo real en tu mente. Por ejemplo, si deseas mudarte a una nueva casa, imagina la sensación de abrir la puerta. Escucha el eco en las habitaciones. Siente la emoción de mirar por la ventana. Neville insistía, el sentimiento es el secreto. No basta con ver una imagen mental. Debes sentir la emoción auténtica de ya tener lo que deseas. Esa vibración emocional es lo que convence al subconsciente y pone en marcha el proceso creativo. Un consejo de oro. Practica la asunción justo antes de dormir, porque en ese estado de relajación, tu mente consciente baja la guardia y el subconsciente se vuelve mucho más receptivo. Ejercicio práctico. Piensa ahora mismo en un deseo importante. Cierra los ojos. Imagina que un amigo se te acerca y te dice, «Felicidades. No sabes cuánto me alegra que lo hayas logrado». Escucha su voz, observa su rostro, siente la alegría de ese momento. Permanece en esa emoción hasta que el sueño te venza. ¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta de que lo que ayer solo era una suposición mental, ahora está frente a ti, tangible y real? Obstáculos comunes al practicar la asunción. Ahora, seamos sinceros, aplicar el poder de la asunción no siempre es fácil. La mayoría tropieza con dudas como, pero no lo veo aún. ¿Y si me estoy engañando? ¿Qué pasa si nada cambia? Neville era muy claro en esto. Esas dudas también son asunciones. Si asumes que no funcionará, eso es lo que experimentarás. Si asumes que es posible, aunque no sepas cómo, la vida encontrará la manera de mostrártelo. Imagina plantar una semilla. No la arrancas cada día para ver si está creciendo, ¿verdad? Confías en que, bajo tierra, el proceso ocurre aunque no lo veas. Lo mismo sucede con la asunción. Tu tarea es mantener la fe, nutrir la visión y permitir que florezca en el tiempo adecuado. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte cómo vivir en el estado de tu deseo cumplido, sin caer en la frustración de la espera. Vivir desde el final. La enseñanza central de Neville puede resumirse en 3 palabras. Vive en el final. ¿Qué significa esto? Que no te enfoques en cómo se cumplirá tu deseo. El cómo no es tu tarea, es tarea de la vida. Tu única misión es vivir mental y emocionalmente como si lo que quieres ya estuviera cumplido. Pasa a la acción. Habita la versión de ti mismo que ya tiene el éxito. Camina como si ya fueras la persona que quieres ser. Habla y siente como si lo que anhelas ya estuviera presente. Ejemplo práctico. Si deseas abundancia económica, no te quedes preguntando, ¿cómo vendrá el dinero? ¿Será a través de este trabajo o de otro? En lugar de eso, visualízate ya resolviendo con tranquilidad tus gastos, disfrutando de experiencias que antes parecían imposibles, agradeciendo porque la provisión ya está en tu vida. Así, tu mente deja de vibrar en la ansiedad de la carencia y se instala en la certeza de la abundancia. Y aquí viene lo más sorprendente. Cuando vives desde el final, la vida empieza a abrir caminos que jamás hubieras imaginado. Quizás te estés preguntando, ¿y cómo me ayuda esto en mis problemas reales de hoy? La respuesta es clara. Cambia tu estado mental y cambiará tu experiencia. ¿Problemas de dinero? Deja de repetir, nunca alcanza.
Asume. Siempre encuentro oportunidades que multiplican mis ingresos. ¿Problemas de pareja? Cambia el pensamiento. Siempre me decepcionan por soy amado y digno de relaciones plenas. ¿Problemas de salud? Sustituye. Estoy enfermo. Por mi cuerpo responde a la vida y la salud fluye en mí. Cada problema tiene dos caras, la de la carencia y la de la plenitud. La asunción es elegir conscientemente la segunda, hasta que tu mente la acepte como verdad. Imagina qué pasaría si, durante solo 30 días, asumieras lo mejor en cada área de tu vida. ¿Qué cambios verías en tu forma de sentir, de actuar y en los resultados que obtienes? Un cambio espectacular de autosuperación. Este poder no es magia, es disciplina mental y valentía emocional. Requiere que tengas el coraje de soltar la vieja identidad que te limita, te atrevas a creer en una versión de ti más grande que tus circunstancias actuales. Perseveres, incluso cuando tu mundo externo todavía no refleja lo que ya sostienes dentro. Aquí está lo espectacular. Cuando lo practicas, descubres que no eras víctima de nada ni de nadie. Tu vida nunca estuvo controlada por el azar, sino por tus propias creencias. Y en el momento en que cambias tus asunciones, cambias tu destino. El poder de la asunción es la invitación de Neville Goddard a tomar el control de tu vida desde tu mente. No eres víctima del azar. No estás limitado por tus circunstancias actuales. Eres el creador de tu experiencia. Hoy mismo puedes decidir dejar de vivir en el deseo y empezar a vivir en la certeza. Asume en tu mente lo que quieres ver en tu vida. Siéntelo como real. Y confía en que tu mundo externo responderá a tu estado interno. Recuerda siempre estas palabras de Neville. Todo lo que imaginas con fe y asumes como real, inevitablemente se convierte en tu mundo. Si este video te inspiró, suscríbete y activa la campanita para recibir más enseñanzas de Neville y otros maestros de la mente. Déjame en los comentarios, ¿qué nueva asunción vas a practicar a partir de hoy? Da like y comparte este video con alguien que necesite despertar a su poder interior, porque el verdadero cambio empieza en tu mente. Y hoy tienes la llave